Buen día, mis hermanos, el Señor los bendiga. Es bueno estar de nuevo entre ustedes, después de ya algún tiempo. Cuando uno se ausenta, como tuve el privilegio de hacerlo para el cuidado de mi familia y de mi alma, y uno ve la obra del Señor sostenerse y seguir prosperando, es un claro recordatorio de que ustedes no necesitan de mí, ni de ninguno de los hombres que se para aquí, para que esta obra prospere o se sostenga. Porque el dueño y Señor de la iglesia, que es Cristo, es quien ha prometido edificarla. Yo no puedo hacerlo, Él sí. Así que me alegra mucho verles y doy gracias al Señor por cada hombre que en este tiempo, incluyendo mi pastor, se han parado aquí para ministrarle la palabra de nuestro buen Dios. Hermanos, sin más preámbulo, acompáñenme a la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1. Hoy iniciamos una serie expositiva basada en esta gloriosa carta, donde Pablo pretende atender los problemas de una iglesia con lo único que puede traer solución a los problemas de una iglesia, que es el Evangelio. Aunque vamos a estar enfocados en este sermón en los primeros 3 versículos, yo quiero que podamos leer hasta el versículo 9 del capítulo 1 de la primera carta de Pablo a los Corintios. Vamos a leer, vamos a orar y luego vamos a exponer la palabra de Dios. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 1 al 9. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuiste enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Oremos. Padre, hemos recibido un llamado glorioso, solemne y eterno. Un llamado que viene de estar en Cristo tu Hijo. Y como dijo Pablo, hemos sido llamados a la comunión, a una relación contigo por medio de tu Hijo Jesús y en el poder de tu Espíritu. Pues yo te pido que hoy uses tu verdad para fortalecer nuestra comunión contigo y nuestro entendimiento de quién es el Salvador que adoramos y el alcance de la obra que Él ha logrado para tu gloria y en favor de nosotros los pecadores. Acompáñanos en este tiempo de sermón. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos de los que están aquí fueron parte del catolicismo romano en un tiempo? La mayoría. Muy bien. Eso quiere decir que cuando nosotros escuchamos la palabra santos, probablemente sabemos cuál es el concepto que viene a nuestra mente. Tú y yo sabemos que en la tradición católica romana, para que alguien sea declarado oficialmente santo, no basta con que haya sido buena persona o haya ayudado mucho en la iglesia. Ellos creen que se debe pasar por un proceso largo y complicado que puede tomar años, décadas y en algunos casos siglos. Y ese proceso consta de los siguientes pasos. Para que la Iglesia Católica Romana, en la tradición católica romana, alguien pueda ser declarado santo, lo primero que se requiere es que la persona debe haber muerto. Nadie puede ser llamado santo en vida, tiene que haber muerto. Por norma tiene que pasar al menos 5 años después de su muerte para comenzar el proceso.
aunque a veces el Papa ha permitido que se pudiera procesar antes. En segundo lugar, se investiga la vida del candidato a santo. Se revisan sus escritos, por ejemplo, se buscan testigos que lo conocieron, se analizan sus decisiones y comportamientos para ver si vivió con lo que ellos llaman virtudes heroicas. Es decir, una vida casi perfecta, sin mancha. Si cumple con esto, la tradición católico-romana le da el título de venerable, pero todavía no le da el título de santo, porque se requiere algo más. En tercer lugar, se pide una prueba de milagro. Para que esta persona pueda ser llamada beato o beata, debe comprobarse que, después de muerta, alguien oró pidiendo su ayuda y ocurrió un milagro instantáneo, completo y sin ninguna explicación científica. Generalmente son sanidades de enfermedades graves como cáncer, parálisis u otras. Para esto, un grupo de médicos y de teólogos examina todo para asegurarse que no hay explicación natural para lo que sucedió. En cuarto lugar, se exige un segundo milagro. Solo después de otro milagro igualmente comprobado, más a la aprobación final del Papa, esa persona es declarada oficialmente santo y propuesta como ejemplo de fe. Así que en el catolicismo romano, la santidad es vista como un premio final reservado solo para unos pocos muy especiales, aquellos que parecen casi intachables y a quienes se les atribuyen milagros extraordinarios. ¿Entendemos ese punto hasta aquí? Pero aquí es donde surge la pregunta más importante para cada uno de nosotros. Esa es la definición de santo o el procedimiento para declarar a alguien santo de acuerdo a la tradición católica romana. Pero, ¿y para Dios? ¿Qué es un santo para Dios? ¿Qué significa ser santo según la palabra de Dios? Porque al final de cuentas, la opinión que verdaderamente importa no es la del Papa, ni siquiera la del pastor evangélico, ni la de una comisión, sino la de nuestro Señor. Y para entender qué significa de verdad este título tan honorable y por qué Pablo se atreve a llamar santos a los creyentes en Corinto, una iglesia que, si usted no sabe, no es la principal iglesia de modelo de virtud. Y es por eso que el título de mi sermón lleva santos, pero en forma de preguntas. Yo puedo entender que ese título lo reciba una iglesia con muchas virtudes, pero la iglesia en Corinto, pues para nosotros poder entender por qué Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, le da ese título a esta iglesia conflictiva y con muchos problemas, necesitamos estudiar estos primeros 3 versículos de la carta que nos van a ayudar a entender cada imperativo y amonestación que Pablo hace alrededor de esta carta. Y vamos a estudiar este sermón con 2 puntos principales. En primer lugar, quiero que veamos a su autor. Un autor que habla con autoridad divina, como lo vamos a ver en el versículo 1. Y en segundo lugar, vamos a ver en el resto de los versículos a los destinatarios, quienes de acuerdo a Pablo tienen una identidad transformada. Y lo que espero argumentar para ustedes en esta mañana es lo siguiente. Es un llamado, es una invitación que creo que Pablo también se la hace a los corintios y es la siguiente: vivamos a la altura de nuestro llamado. Eso es lo que quiero dejar en sus mentes y corazones hoy, es la invitación para ustedes. Vivamos a la altura de nuestro llamado. Así que sin más preámbulo, veamos nuestro primer punto. Escuchemos al autor. ¿Quién es el autor y lo que pretende hacer y su relación con esta iglesia quien escribe? Dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 1 lo siguiente. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. En el Nuevo Testamento el apóstol es un enviado especial de Cristo. Alguien que ha sido testigo de la resurrección de Cristo y alguien que ha sido comisionado directamente por Cristo. Eso en palabras sencillas, porque es algo que podemos desarrollar ampliamente.
Pero Pablo dice aquí que él es un apóstol de Jesucristo. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué Pablo insiste en esto una y otra vez cuando inicia sus cartas? En primer lugar, debemos pensar en la razón equivocada por la que podemos llegar a concluir que Pablo lo hace. Y lo primero que debemos decir es que Pablo no lo hace por vanagloria. Pablo no lo hace por eso. Y esto es importante destacarlo en tiempos donde a las personas les encanta usar sus títulos para demandar cosas de las personas o para ponerse por encima de las personas. No, Pablo no lo hace por vanagloria, sino para que la iglesia en Corinto sepa que lo que sigue, que lo que él va a decir a continuación viene con sello de Cristo y no es una mera opinión personal del apóstol Pablo. Y dice, por la voluntad de Dios. La autoridad que Pablo tiene es una autoridad delegada que viene de arriba. Pablo está diciendo que lo que va a decir a continuación a los corintios no surge de una experiencia personal ni de su cultura, sino de la voluntad expresa de Dios. Es Dios mismo hablando a través de Pablo y él habla con la autoridad de Dios y con las palabras de Dios. ¿Por qué esto es tan importante para una iglesia como en Corinto? Porque si usted ha leído esta carta alguna vez, usted sabe que esta carta está llena de imperativos, de mandamientos sobre la disciplina en la iglesia, sobre enseñanzas sobre el matrimonio, la soltería, corrección sobre divisiones en la iglesia, exhortaciones contra la inmoralidad sexual, el orden en el culto, y alguien que va a dar órdenes y mandamientos sobre todos estos asuntos y no viene de parte de Dios, yo no tengo el deber de escucharlo. Así que debido a todos los mandamientos, correcciones y directrices que Pablo va a dar a esta iglesia, él tiene que recordar que la autoridad que él viene ha sido delegado por Cristo para que ellos puedan prestar atención a todo lo que él tiene que decir y corregir en ellos. Es como si Pablo dijese, si esta fuera mi opinión personal sobre el matrimonio, sobre las divisiones, sobre el culto, ustedes no están obligados a escucharme a mí. Pero si yo vengo con la autoridad apostólica y de parte de Dios, ustedes están obligados a escucharme, porque escucharme es como escuchar a Dios. Y Pablo dice que él tiene un llamado especial, y su llamado especial es ser apóstol de Jesucristo. Pero añade una nota más el autor de esta carta, dice que lo hace junto al hermano Sóstenes. Pablo no escribe solo. Probablemente aquí se está hablando de Sóstenes, un hombre que se menciona en Hechos capítulo 18, y Sóstenes fue un líder de la sinagoga en Corinto, que en algún momento se opuso al evangelio, pero terminó convertido por el poder de Dios. Y al mencionarlo, Pablo muestra que no está escribiendo en la soledad. Su autoridad apostólica no es aislada, sino confirmada y compartida en comunidad. Y esto es importante en medio de una generación de cristianos que ha abrazado una idea errada, que es el individualismo. Una idea que no se concibe en ninguna parte de la Escritura y que ni siquiera el apóstol Pablo nunca concibió. Y más en una era de redes sociales, donde todo el mundo anda abriendo cuentas de redes sociales en favor de la verdad, y tú no sabes a qué iglesia rinden cuenta, a qué iglesia pertenecen, nada. Pues ni siquiera el apóstol Pablo en sus momentos más críticos llegó a eso, porque él sabía, como tú y yo, que nosotros fuimos unidos al cuerpo de Cristo, hemos sido unidos a una comunidad, a una familia. Nadie ha sido llamado a vivir su vida cristiana solo, aislado. Nunca salen las cosas bien cuando alguien intenta vivir así. Solo demuestra, uno, que desconoce las Sagradas Escrituras, y dos, que ha decidido vivir en rebeldía a los mandamientos de Dios, los cuales nos llaman a vivir y a servir en comunidad. Así que Pablo dice, escúchenme, Corinto, no porque yo tenga méritos, no porque esta sea mi opinión personal, escúchenme porque lo que yo voy a decirles no viene de mí, sino de Dios mismo. Yo tengo un llamado especial, y es que soy apóstol de Jesucristo. Pero ahora Pablo va a pasar a decirles a los corintios que no solamente Pablo tiene un llamado especial, sino que ellos tienen un llamado especial. Y así llegamos al segundo punto, a los destinatarios, quienes poseen una identidad transformada.
Dice Pablo a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Esta iglesia estaba en un lugar muy particular. Y algunos de ustedes quizás ya saben que Corinto era una ciudad portuaria de enorme importancia en el mundo antiguo. Conectaba el comercio entre el norte y el sur de Grecia y entre el oriente y el occidente. Personas de diferentes nacionalidades y una muy buena economía. Se conoce por ser una ciudad muy rica, cosmopolita y profundamente religiosa. Pero ya va, ¿cómo que religiosa? Sí, pero en el sentido equivocado. Estaba llena de templos dedicados a los dioses griegos y romanos, incluso incluyendo el famoso templo de Afrodita con 1000 prostitutas sagradas. Así se le llamaba. Y en este lugar de una cultura completamente dañada, sumergida en la inmoralidad, allí Pablo planta una iglesia que lamentablemente dicha iglesia, en lugar de impactar a la cultura, estaba siendo impactado por ella. Y algo muy importante a destacar aquí, Pablo pasó 1 año y medio, de acuerdo al libro de los Hechos, con esta iglesia, luego que la plantó, ministrándoles la palabra, acompañándolos, aconsejándoles, recordándoles el evangelio. Y a pesar de que fue una de las iglesias a la que Pablo le invirtió más tiempo, fue la iglesia más rebelde, obstinada e inmoral. Y Tesalónica, una iglesia también del Nuevo Testamento, es conocida como una iglesia digna de imitar, una iglesia ejemplar. ¿Y sabes cuánto tiempo pasó Pablo con la iglesia en Tesalónica? Solo 2 días de reposo, 2 fines de semana, y se convirtió en una iglesia ejemplar. Y a la que más le invirtió tiempo, la menos ejemplar. Esto nos recuerda que el crecimiento, la madurez de alguien no depende del tiempo que tú le inviertas a esa persona. A veces dice, ¿sabes qué? Yo hubiese crecido un poco más si tú me hubieses dedicado un poco más. Eso es falso. La iglesia en la que pasó menos tiempo fue la iglesia más piadosa y más madura, y las que pasaron más tiempo fueron los más inmaduros. De nada sirve estar en un montón de consejerías, con un montón de consejeros, en un montón de discipulados, si tú aparte no estás permaneciendo y habitando en Cristo Jesús, en quien únicamente tú y yo podemos crecer y echar frutos. Así que no es culpa de nadie. Yo se lo digo a las personas cuando vienen a consejería. Últimamente hemos recordado esto, y es: la persona que va más a trabajar en esta consejería no soy yo, eres tú. Mi deber es sencillamente equiparte y acercarte a Jesús, donde realmente se da el cambio. Yo no tengo el poder de cambiar a nadie. Así te llame todos los días, así te visite todos los días, tú tienes una responsabilidad delante de Dios. Así que esa idea de más tiempo es sinónimo de madurez. Miren el ejemplo de Corintio y Tesalónica, eso no es verdad. Porque el cambio no lo produce un hombre, ni un apóstol, ni un pastor, ni un consejero, sino solo Jesús, nadie más. La labor de Pablo estaba siendo cumplida, que era equipar a la iglesia. Y algunos dicen, yo quiero que mi pastor sea como Pablo. Muy bien, déjame decirte que Pablo no estuvo con la mayoría de las iglesias. No estuvo presente. Y a pesar de eso, se puede decirle a los de Tesalónica que los traté como una nana. ¿Por qué? Porque cuando ellos necesitaban ser equipados, que la verdad les fuera recordada, ahí siempre lo tenían. Esa es la labor principalmente de un líder. No es ser tu coach, ni estar ahí detrás de ti las 24 horas al día, sino guiarte a Cristo y equiparte, como lo dice Efesios 4, para que tú hagas la obra del ministerio que Dios te encomendó. Así que no es el tiempo, no es la persona, no cuántos vengan, no cuántos libros, no cuántos sermones, es tu permanencia en Jesús. Jesús dice, solo el que permanece en mí echará fruto, no hay otra forma. Y tiempo después de su salida de la iglesia en Corinto, Pablo recibe reportes preocupantes de divisiones y pecados escandalosos en esta congregación. Y es esto lo que lo lleva a escribir esta carta. Y podemos resumir los 5 problemas más grandes que Pablo aborda en la iglesia en Corinto como lo siguiente. Había muchos, pero los 5 más predominantes eran los siguientes.
En primer lugar, división en la iglesia. Los corintios empezaron a dividirse en partidos. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, y los más espirituales, yo soy de Cristo. De acuerdo al capítulo 5 en adelante de esta carta, también inmoralidad sexual eran otros de los pecados preeminentes en esta carta. Se toleraban pecados tan graves que incluso los no cristianos no los toleraban. Pecados que incluso para el no cristiano eran escandalosos, imagínate tú, eran practicados en esta iglesia. Era una iglesia que toleraba el pecado. Temían enfrentar a los pecadores y encararlos por lo que habían hecho mal, llamándolos en amor al arrepentimiento. Habían conflictos sobre la comida sacrificada a los ídolos. Había desorden en la adoración. Las reuniones de un culto en Corinto eran caóticos. Habían abusos de la cena del Señor. Algunos interrumpían en medio del culto con supuestas palabras proféticas y otros hablaban en lenguas sin orden. Y aparte de acuerdo al capítulo 15 de esta misma carta, un grupo negaba la resurrección. Algunos enseñaban que no había resurrección futura. Sin embargo, Pablo le llama a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Por eso el título de mi sermón en pregunta: ¿santos? ¿Estos santos? Dice Pablo a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. ¿Ustedes notan la progresión que plantea Pablo? Y aquí entramos en materia. A los santificados en Cristo, Bloom, llamados a ser santos. Hay una progresión aquí y lo podemos entender cuando examinamos la raíz del texto griego que Pablo plantea aquí. Porque la misma raíz de la declaración de santificados en el texto es la misma raíz para la declaración santos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, el verbo que Pablo usa aquí, tanto para santificados como para santos, tiene la misma raíz. Es un verbo que se encuentra en un participio perfecto pasivo. Usted dirá, ahora sí, yo vine fue a una clase de gramática hoy. Cuando hablo de un verbo en participio perfecto, me estoy refiriendo a una acción realizada en el pasado cuyos efectos permanecen hasta el presente. Y cuando hablo de un verbo en participio perfecto pasivo, me estoy refiriendo que aquella acción que fue realizada en el pasado, cuyos efectos permanecen en el presente, no se lo hicieron los corintios a sí mismos. Eso quiere decir el verbo cuando está en participio pasivo, algo que no se hicieron a sí mismos, sino que alguien más lo hizo en ellos. ¿Qué significa eso, pastor? Es como si Pablo estuviese diciendo que los corintios ya fueron santificados una vez por todas y la condición cuando Pablo les escribe sigue vigente. Ahora la pregunta es, ¿cómo pasó eso? Porque pastor, usted está hablando de algo que hicieron en ellos, una acción que fue realizada en el pasado, cuyos efectos permanecen en el presente, pero usted dijo que era el verbo en pasivo, que no se lo hicieron a sí mismo. Entonces, ¿cómo fue que ellos fueron santificados pasados y declarados santos en el pasado? Bueno, el texto lo dice, a los santificados, ¿en quién? En Cristo Jesús. Es como el texto que leyó Daniel de Efesios 1, 3 al 14. Habla que Él nos predestinó, nos eligió antes de la fundación del mundo. Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo antes de la fundación del mundo. Y todas esas bendiciones incluyen la redención, la adopción y todo lo que ya leímos. O sea que esto no es algo que ellos pudieron hacer por sí mismos porque fue antes de que ellos mismos existieran. Fue una acción pasada realizada por otro que es Cristo Jesús.
Entonces no es que los corintios debían o están tratando de ser santos, ni que serán santos si mejoran en su conducta. Bueno, si ustedes se portan de una forma mejorcita de lo que lo están haciendo, ustedes van a ser declarados santos. No, Pablo afirma que ya lo son porque Dios los puso aparte en Cristo. ¿Qué es lo que significa ser santo? Ser puesto aparte, apartado para un uso sagrado, en base a lo que Él hizo. Fuiste ya declarado santificado y santo por Cristo en el pasado, antes de que hubieses hecho cualquier cosa. ¿Cómo encaja eso, pastor? Bueno, posicionalmente son santos porque Dios los colocó aparte en Cristo. Es una acción cumplida que nadie puede abrogar. Pero en la práctica aún deben aprender a vivir como algo que ya son. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Pero ustedes se preguntan, ¿pero cómo entendemos este punto que Pablo plantea aquí? Bueno, para nosotros poder responder esto que acabo de mencionar, necesitamos detenernos y profundizar en estos versos a la luz de una doctrina preciosa que se llama la doctrina de la unión con Cristo. Y para eso quiero que pongamos la definición en pantalla. ¿A qué me refiero con unión con Cristo? Y esta definición se puede ampliar o reformar, pero aquí tenemos una idea de lo que significa unión con Cristo. ¿Y a qué me refiero a esto? Porque lo voy a estar mencionando mucho hoy y en el próximo sermón. La unión con Cristo significa, ¿a qué me refiero con unión con Cristo? Es el vínculo espiritual, vital y permanente por el cual el creyente, al ser unido a Cristo por medio de ¿qué? De la fe. Miren, aquí vienen los beneficios. Cuando es unido espiritualmente a Cristo por la fe, participa de la vida de Cristo, de la justicia de Cristo, del poder de Cristo y de su destino. De modo que lo que es de Cristo viene a ser del creyente, y eso incluye la santidad de Cristo, y lo que era del creyente fue asumido por Cristo, eso incluye nuestros pecados. Así que cuando hablo de unión con Cristo, a esto me estoy refiriendo, y esa es la forma más clara de entender lo que Pablo está usando y haciendo aquí. De hecho, la Biblia plantea esta doctrina un montón de veces. Cuando usted lee en el Nuevo Testamento, y lo leímos en el pasaje que leyó Dani en Efesios capítulo 1, en Cristo, en Él, esas son terminologías que son usadas en el Nuevo Testamento para hablar de la unión con Cristo. O por ejemplo, metáforas. Pablo usa metáforas en el Nuevo Testamento para hablar de la doctrina de la unión con Cristo. Por ejemplo, el matrimonio. Cuando un hombre y una mujer se unen por medio del pacto, ya no son dos, sino uno ¿qué? Uno solo, se funden. Y Pablo dice que así es la relación Cristo en la iglesia, por medio de la fe, se hacen uno solo, unión. Pero Pablo también usa más metáforas en el Nuevo Testamento para hablar de la doctrina de la unión con Cristo. Está en Juan 15, por ejemplo, la vid y pámpanos unidos a la vid, donde la vida de la vid pasa a los pámpanos y dan fruto. También la idea de la metáfora del cuerpo, somos el cuerpo de Cristo, estamos unidos a Cristo. Esa es otra metáfora para hablar de la doctrina de la unión con Cristo. Romanos capítulo 6, fuimos sepultados con su muerte y levantados en su resurrección y bautizados en Cristo. Terminología teológica para hablar de la doctrina de la unión con Cristo. La Biblia, el Nuevo Testamento está llena de esta preciosa doctrina. Así que cuando Pablo dice que los corintios son santos, no los está halagando. No, ellos no han dado ninguna razón para que eso pase. Cuando Pablo llama a los corintios santos, lo que está haciendo es describiéndolos, no halagándolos. Están en Cristo, ellos están en Cristo y esa unión es real. Aunque su conducta aún no refleja esa santidad, su identidad ya ha sido determinada por Cristo. Por eso el llamado de Pablo es que los corintios se comporten y actúen como aquello que ya son. Porque nuestras prácticas reflejan lo que realmente somos. Y si es verdad, no siempre un padre se comporta como padre.
No siempre un esposo se comporta como un esposo. No siempre un pastor se comporta como un pastor. No siempre un miembro de la iglesia se comporta como debería comportarse un miembro de la iglesia. Lamentablemente no siempre nos comportamos como aquello que decimos ser. Pero la meta sigue siendo comportarnos como lo que somos. Eso es lo que Pablo está haciendo aquí. Ellos no se estaban comportando de acuerdo a lo que son. Y esto mismo lo explica un teólogo contemporáneo cuando enfatiza que todo lo que el cristiano es tiene que ser entendido en términos de estar en Cristo o Cristo en nosotros. Hermanos, recibimos todas las bendiciones de Dios por estar en Cristo, unidos a Él. Y recibimos todo lo que necesitamos para vivir la vida cristiana mediante nuestra unión con Cristo. Algunos cristianos lamentablemente piensan en la santidad como algo que deben lograr por sus propios esfuerzos. Pero este teólogo corrige esta tendencia diciendo, la unión con Cristo no descarta el crecimiento espiritual. Y lo vamos a ver en esta carta una y otra vez. Pero sí reubica el fundamento de nuestro crecimiento espiritual. Pablo dice, no estamos haciendo a un lado el crecimiento en la fe. Estamos poniendo en su lugar el fundamento del crecimiento de la fe. No hay crecimiento en la fe si no hay unión con Cristo. Así que no estamos acumulando méritos para agradar a Dios, sino permitiendo que Cristo viva su vida en nosotros, como decía Daniel. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Esa es la vida de Cristo desbordándose en nosotros, fluyendo en nosotros. Es como cuando usted abre el grifo o el chorro del agua, si en la tubería hay agua limpia, usted espera que solo lo que salga, lo que está adentro. Si estamos unidos a Cristo espiritualmente a Él por la fe, lo que esperamos es que su vida se desborde en nosotros. Así que la santidad, mis queridos hermanos y amigos, escúchenme bien, la santidad se convierte en una respuesta de mi unión con Cristo, no en una condición previa para la unión con Cristo. ¿Se entiende? Nuestra caída, nuestro pecado no rompe esa unión. Aunque sí puede afectar temporalmente nuestra experiencia de gozo. Nuestras caídas pueden afectar nuestra experiencia de consuelo, de paz, de tranquilidad. Pero la base sigue siendo Cristo, no nuestra coherencia moral. Hermanos, la idea central es esta, decía alguien. Al estar en Cristo, participamos de su justicia. Nos acercamos a Dios vestidos de la justicia, la perfección y la rectitud de Jesús. Por eso Dios nos ve como nos ve. Si tú te acercas a Dios con tus vestiduras de tus propias obras, de tu propia justicia, serás rechazado y destruido. Pero somos aceptados y amados porque nos acercamos a Dios con las vestiduras de Cristo. Así que decía alguien, la pregunta que tú y yo debemos hacernos no es, ¿qué tan justo soy? La pregunta que tú y yo deberíamos hacernos es, ¿en qué justicia estoy? ¿Amparado en mi propia justicia todavía? ¿En mis propias obras o logros todavía? ¿O en su justicia? Así que el llamado es a dejar de mirar dentro de nosotros y mirar a Cristo. Y algunos podrían decir, bueno, si ya estoy en Cristo, ¿para qué esforzarme? Cuando uno habla de estos temas, lamentablemente siempre hay que dar una pequeña explicación a los legalistas en recuperación. Para que no salgan diciendo que abusamos de la gracia, que no entendemos la gracia, porque al legalista le encanta hacer muchas cosas para intentar superar la gracia. De hecho, el legalista le choca la gracia por lo hermosa, gloriosa y su alcance que es. Te lo dice un legalista en recuperación.
La unión con Cristo no elimina la necesidad de santidad, sino que redirige su fundamento. La obediencia sigue siendo necesaria, mis queridos hermanos, pero ya no como medio de ganancia, sino como un fruto de mi unión con Cristo. Mi santidad no viene de la nada, es un fruto de mi unión con Él. Por eso alguien decía que la doctrina de la unión con Cristo no es una doctrina más, es el núcleo de todas. Sin ella no puedes entender bien la regeneración, la justificación, la santificación y la glorificación. Por eso Pablo habla de estos términos en pasado, en algo que ya sucedió. Y no es la primera vez que lo hace. En Romanos capítulo 8 dice que a los que predestinó, pasado, a esos llamó, pasado, y a esos justificó, pasado, y a aquellos glorificó, pasado. Es un hecho. Así que no vivimos para aceptación de Dios, sino desde aceptación, ya lo somos. No vivimos en santidad para unión, sino desde unión, ya la tenemos. No obedecemos en la vida cristiana para libertad, sino desde libertad, ya hemos sido libertados. No obedecemos en la vida cristiana para amor, sino desde amor, el amor de Dios que ya fue derramado. No para victoria, sino desde victoria, porque Él ya ganó. Tiene que cambiar la forma en cómo estamos viendo la vida cristiana y nuestra santificación. Hermanos, cuando somos unidos a Cristo, su justicia se convierte en nuestra justicia. Su santidad se convierte en nuestra santidad y su perfección cubre nuestra imperfección. Hermanos, la unión con Cristo, decía alguien, implica tres cosas. En primer lugar, solidaridad. ¿Por qué? Porque vemos a Cristo como nuestro representante. En segundo lugar, transformación. Porque Cristo nos cambia desde adentro por su Espíritu. Y en tercer lugar, comunión. Porque Cristo mora en nosotros con nuestro Dios. Y usted era pastor, yo todavía no entiendo bien eso. ¿Cómo que unido a Cristo? Mi santidad no es el primer paso, sino la unión con Cristo es el fundamento de mi santidad. ¿Cómo eso que estar unido a Él por medio de la fe tiene como meta es que su vida se desborde en mí? Quiero explicártelo de otra forma y para entender mejor lo que Pablo está haciendo con los corintios. Yo no sé si tú lo sabías, pero hay dos regímenes matrimoniales. El primero se llama separación de bienes. Cuando una persona se va a casar, hay dos tipos de régimen que puede elegir la pareja cuando deciden casarse. El primero, repito, se llama separación de bienes. ¿A qué me refiero con ello? Eso significa que aunque la pareja viva junta y decidan unirse en matrimonio por medio del pacto y ya no ser dos sino uno solo, pues cada persona mantiene la propiedad individual de todo lo que tenía antes del matrimonio y todo lo que adquiera durante el matrimonio. Ejemplo, si el esposo tenía un carro antes de casarse, ese carro sigue siendo exclusivamente suyo después de casarse. Durante el matrimonio ellos mantienen una independencia patrimonial. Ese es el régimen de separación de bienes. Pero existe el segundo que tiene que ver con el régimen de bienes gananciales o sociedad conyugal. En este régimen, desde el momento en que estas personas se unen en matrimonio por medio del pacto, todo lo que cualquiera de los dos gane o adquiera durante el matrimonio pertenece a ambos por igual. No existe esa idea de, bueno, este es tu dinero y este es mi dinero. Tú manejas esta cuenta bancaria y yo este es tu carro, este es el mío. No. Ahora todo es nuestro dinero, nuestra casa, nuestro carro, nuestros hijos, nuestros bienes. Por lo tanto, cada decisión importante sobre los bienes se toma en conjunto. ¿Por qué? Porque reconocen que todo lo que tienen es el resultado de la unión que han formado. ¿Por qué esto es importante? Porque la mayoría de los creyentes ven su relación con Cristo como el primero, separación de bienes espirituales. Dicen algo así: Jesús, yo acepto tu salvación. Señor Jesús, yo acepto que tú pagues por mis pecados.
Yo acepto la vida eterna que solo tú ofreces. Pero mi sexualidad sigue siendo mía. En mi vida sexual no te metas. Mi dinero sigue siendo mío. Tú no me vas a decir cómo yo voy a usar el dinero. Eso de invertir en el reino de los cielos, tú a mí no tienes por qué darme órdenes cómo uso mi dinero. Mi matrimonio, no. Yo te quiero, Jesús. Yo acepto tu salvación. Acepto que pagues por mis pecados. Pero en mi matrimonio yo diciendo cómo se maneja mi matrimonio, cómo tomo las decisiones en mi matrimonio y cómo se desarrollan los roles en mi matrimonio. En mi noviazgo, Señor, yo acepto tu salvación, yo acepto el perdón de pecados, pero yo soy quien decido cómo manejo yo el proceso previo al pacto matrimonial con la pareja con la que yo me voy a casar. Yo soy quien determino si nos acercamos, si nos besamos, si estamos solos o no. Yo, tú no. Y esa es la razón por la que Pablo puede confrontar a los corintios más adelante y decirles cómo pueden vivir en inmoralidad sexual si su cuerpo ya no les pertenece y ustedes están unidos a Cristo. La exhortación va en base a lo que ya son. Los corintios, al igual que muchos creyentes hoy, están viviendo su vida como si tuvieran separación de bienes con Cristo, cuando la realidad de su salvación los había colocado en una sociedad conyugal, espiritual, total con Cristo. Señor, ahora lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Ya no voy a hablar de mi sexualidad, es nuestra. Tú puedes determinar qué hago con ella. Igual con mi matrimonio, igual con mi dinero, igual con mi tiempo, igual con mis hijos, igual con mi trabajo. Hermanos, la salvación no consiste en algo que Dios nos da por causa de Cristo, sino en el hecho de tener a Cristo mismo por medio de la fe con nosotros. La unión con Cristo es la fuente de todo cambio espiritual. No hay santificación posible fuera de Cristo. ¿Saben por qué? Porque no hay vida fuera de Cristo. No hay vida fuera de Él. La unión con Cristo no solo nos declara santos, sino que también nos hace partícipes de la vida santa de Cristo. Como explica el pastor Sugel Michelin, Cristo no solo murió por nosotros, Cristo también vive en nosotros. La unión con Cristo no es simplemente una posición legal, sino una realidad vital que transforma nuestra manera de vivir. Y repito, hay un problema muchas veces serio en nosotros, que nuestro estilo de vida, nuestra forma de pensar, sentir, amar, relacionarnos no concuerda con lo que dice que somos. Y eso debe cambiar. Hace poco escuchaba un pastor que contaba una anécdota de una persona que estaba evangelizando a un amigo. Él estaba diciendo: yo soy redimido de Cristo y quiero animarte y hablarte de Cristo para que te vuelvas a Cristo. Y su amigo, que lo conocía, le dijo: yo te escucharía un poco más de ese Cristo si tú te vieras más redimido. Y ese es el problema de muchos, que no se ven tan redimidos. Y eso pone un gran estorbo entre lo que decimos y lo que vivimos. Hablaba con un pastor amigo hace unos días y me contaba de un caso tremendo que está lidiando en consejería, de una mujer que pide ayuda en su matrimonio porque su esposo la trata con dureza, no la ama, no le dedica tiempo y todo lo que ya sabemos. Y lo impresionante de este asunto es que mientras el pastor está teniendo a esta mujer en consejería afligida, herida por el trato de un mal esposo, en ese mismo instante este joven estaba entregando en su seminario una tesis de grado probando las diferentes formas en cómo un hombre, de acuerdo a Efesios 5, puede amar a su esposa como Cristo amó la iglesia. Una tesis. Y al mismo tiempo una esposa herida, abandonada y maltratada.
¿Y qué de las redes sociales que muestran una imagen tan hipócrita y falsa de la realidad de las cosas? No digo que sean todos los casos, pero han abierto una puerta para mostrar simplemente una fachada. Por eso alguien decía, redes vemos, realidades no sabemos. ¿Y saben cuándo duele más? Cuando tú ves algo en la red y tú sabes que esa persona es muy lejana a lo que publicó. Eso duele aquí. Decía, ¿cómo la hipocresía se vuelve como tan atractivo el mostrar una imagen, una apariencia? Tú no sabes lo que es capaz de hacer una persona por mostrar las apariencias. Pero ¿cómo Dios te ve? ¿Podrá alguien ocultarse de sus ojos y mentirle a Dios? Necesitamos aprender a vivir de acuerdo a lo que decimos ser. Decía un profesor mío en consejería, lo que tú crees que eres determina lo que tú haces. Hermanos, Dios quiere realizar en nosotros cambios duraderos. Y mientras está haciendo ese cambio en nosotros, Él quiere que lo disfrutemos. Muchos quieren cambiar, hermanos, pero no están unidos a la fuente de poder que es Cristo. ¿De qué sirve llevar a alguien al capítulo 5 de Efesios y decirle que ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia, si esa persona no disfruta, no entiende ni cree los primeros 3 capítulos de Efesios? Necesitamos vivir acorde a lo que Dios dice que somos, santos. Necesitamos vivir de acuerdo a eso. Por eso alguien decía, si estamos unidos a Cristo, la vida de Cristo debe estar siendo manifestada en nosotros. La vida de Cristo se debe estar desbordando en nosotros. Si no hay evidencia de esa vida, si no hay crecimiento, si no hay lucha contra el pecado, ni deseo de obedecer, probablemente no estamos unidos a Cristo, aunque digamos que lo estamos. Y aquí les suplico que nos evaluemos cada uno de forma personal. Pablo dice a la iglesia que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Pero añade algo más, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Esto es inusual en una carta apostólica. Es como si tú escribieses una carta a un amigo y le escribes diciendo, mira, te estoy escribiendo a ti específicamente, pero te estoy conectando mentalmente con todas las personas en el mundo que comparten tus mismos valores. Eso es lo que Pablo está haciendo aquí. Dice que los corintios han sido llamados a ser santos, pero no solo eso, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la unión con Cristo no es meramente individual, se trata de comunidad. Pablo quiere que nosotros sepamos desde el principio que somos la iglesia de Dios aquí, conectado con otros creyentes en el mundo. No estamos solos. Por eso queremos hacer amistades con creyentes en el mundo. Por eso estamos orando por iglesias y ministerios cada domingo. Por eso oramos por las misiones en cada rincón de la tierra. Porque no es solo trono de gracia. Por eso deberíamos estar clamando que el evangelio llegue a cada rincón y que las iglesias que amamos se sigan fortaleciendo, porque eso es algo en comunidad. Así que este llamado a ser santos no es un llamado único en los corintios, sino un llamado que Dios ha hecho en todos aquellos que invocan el nombre de Dios, quienes ya han sido apartados por Dios, quienes ya han sido santificados por Dios en Cristo y quienes ya han sido declarados santos y a quienes solo se le pide vivir de acuerdo a lo que ya son. Por eso la exhortación es: vivamos a la altura de nuestro llamado, vivamos a la altura de lo que somos. El catolicismo romano llama santo al que logra hazañas y acumula méritos. Pero según Dios, un santo es alguien apartado por Dios para lo sagrado. Alguien que ha sido puesto en Cristo Jesús por medio de la fe y que debido a esa unión comienza a vivir una vida en la que la misma vida de Cristo se expresa. Hermanos, la santidad real es un fruto de tu unión con Cristo. Es la vida de Cristo desbordándose en ti. Para que puedas vivir lo que hemos cantado. Ya no vivo yo,
sino Cristo en mí. ¿Cuántos de ustedes no usan la siguiente frase? Cuando veas algo malo soy yo, cuando veas algo bueno en mí, ese es Cristo. Lo que están hablando es de la unión con Cristo. Es debido a su unión, la vida de Cristo se desborda en mí, en la forma en cómo amo, cómo me relaciono, cómo enfrento el dolor, las pruebas, la tentación. Cuando lo hago como Cristo, alguien puede decir, la vida de Cristo se está desbordando en ella, en él, y esto está sucediendo debido a su unión con Cristo. Danny Orlund, en su libro Profundo, un libro precioso que ha sido de gran bendición para mi alma en estos meses de descanso, decía, solo en unión con Cristo puedes crecer hasta convertirte en quien Dios te creó. Solo a través de la unión con Cristo puedes llegar a convertirte en quien Dios te creó. Esa es la clave, hermanos. No se trata de encontrar más fuerza dentro de nosotros mismos, sino de volver a nuestros ojos a Cristo y dejar que su vida se exprese en nosotros. Por eso la invitación mía para hoy ustedes no es hacer cosas para Cristo. No, esa es la tendencia siempre. Mi llamado es a que ustedes permanezcan en Cristo. ¿No dijo Jesús que el pámpano separado de la vid no puede dar fruto, sino que es echado en el fuego? Pero para que el pámpano eche fruto, no solo se requiere que esté unido a la vid, porque es así como la savia circula en la vid y da fruto en las ramas. Es así como la vida de Cristo fluye en el creyente para producir fruto de santidad. Hermanos, la obediencia por tanto no es un esfuerzo carnal, sino el resultado de tu permanencia en Jesús. Por eso es que es equivocado cuando nuestras preguntas con las demás personas es cómo te está portando. No, mi pregunta para ti es si estás permaneciendo en Jesús. Si no estoy levantando una comunidad de legalistas que perderán de vista la belleza y la riqueza de la unión con Cristo. El hacer, decía alguien, fluye del ser, no al revés. ¿A qué me refiero? Estar con Jesús, permanecer en Jesús, tener comunión con Jesús, siempre viene antes de hacer cualquier cosa para Jesús. Intimidad antes que actividad. Siempre. Que podamos reflejar lo que realmente somos. Querido hermano que estás aquí, ¿qué área de tu vida no está a la altura de tu llamado? ¿Qué área de tu vida no concuerda con lo que Dios dice que ya eres? Un santo, apartado para Dios, para alguien sagrado que está siendo santificado en Cristo Jesús. Finanzas, sexualidad, emociones, palabras. Eres una persona que en cualquier conflicto se desborda en ira inmediatamente. ¿Ustedes han escuchado eso? No, él tiene el carácter fuerte. ¿Por qué? Porque en cualquier conflicto se enoja y está lleno de ira. No, no tiene el carácter fuerte, es débil. Muy débil porque ni siquiera puede controlar su propia ira. Tus emociones, tu matrimonio, tu relación con las otras personas, tu relación con tus hijos, tu relación con tu iglesia, tu relación con tu trabajo, la forma en cómo sanas heridas. ¿Qué área de tu vida no está a la altura de lo que Dios dice que ya eres en Cristo? Nosotros sabemos. Y Dios no está recordándonos esto para dañarnos,
sino para recordarnos lo misericordioso que es Él y lo dispuesto que está en perdonarnos. Él quiere perdonarte. Él quiere transformarte. Él quiere que tú vivas de acuerdo a lo que ya eres, una nueva criatura. Pasado ya sucedió si estás en Cristo. Un santo es aquel que ha sido unido a Cristo por medio de la fe. Un santo es aquel que ha sido apartado en Cristo y en quien la vida de Cristo se está desbordando. Por eso la pregunta para ti es: ¿cómo ama un santo a su esposa? ¿Cómo administra su finanza un santo? ¿Cómo usa el día domingo, el día del Señor, un santo para las cosas temporales de este mundo o para congregarse y adorar a Dios y servir a sus hermanos? ¿Cómo usa un santo su sexualidad? ¿Cómo maneja un santo las diferencias con otros? ¿Cómo responde un santo cuando escucha que un hermano necesita de su ayuda? ¿Cómo responde un santo cuando viene la tentación? ¿Cómo responde un santo cuando su trabajo intenta robarle el tiempo con su familia, la comunión con Cristo y el descanso para el que fuimos diseñados? ¿Cómo responde un santo cuando es herido? ¿Cómo responde un santo cuando las cosas no salen como espera? ¿Cómo responde un santo cuando sus hermanos o hermanas no piensan como él o como ella? ¿Cómo usa un santo sus pensamientos y palabras? ¿Cómo usa un santo su tiempo? ¿Cómo ama? ¿Cómo perdona a un santo? La respuesta es esta: un santo ama, sirve, resiste la tentación, perdona y persevera, y todo esto por una sola razón: porque está unido a Cristo. Ya le pertenecemos a Cristo. Y no solo eso, Cristo nos pertenece a nosotros, hermanos. Qué hermoso. Así que si esto es verdad en tu vida y en la mía, es necesario que hagamos evidente lo que ya somos. Nuestro Señor está dispuesto a perdonar, a sanar nuestras heridas. Porque aunque nuestro cuerpo exterior se va desgastando, el interno se va renovando día en día, de gloria en gloria. Queridos hermanos, vivamos a la altura de nuestro llamado. Oremos, por favor. Tú nos conoces, Señor. Tú nos conoces como un buen padre conoce a sus hijos. Sabes qué áreas de nuestra vida no están a la altura de lo que tú dices que somos. Pero también reconocemos que el primer paso no es correr a vivir una vida santa, sino a cerciorarnos que estamos unidos a ti para que tu vida se desborde en nosotros. Para que tu palabra sea viva y real en nosotros. Con palabras como las de hoy, tú estás intentando rescatarnos de nosotros mismos, acercarnos a ti, porque tú has propuesto, por el amor que nos tienes, debido a nuestra unión con Cristo, transformarnos. Que la vida de Jesús se desborde en nosotros. Que el fundamento de nuestra santidad sea nuestra unión con Cristo. Ahora que su justificación, su perfección es nuestra, su justicia es nuestra, su santidad es nuestra, y nuestros pecados Él los tomó como suyos. Ayúdanos a vivir a la altura
de nuestro llamado. En Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, vamos a alabar al Señor y a recordar nuestra unión con Cristo. Cantemos y recordemos